Buenos días, mi nombre es Mariana García Gushmer, soy psicoanalista en formación permanente de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Hoy quería comentarles algunas cuestiones fundamentales acerca del psicoanálisis en este canal que estoy abriendo. Quería invitarlos, si no lo habéis hecho todavía, a adentraros en este mundo del psicoanálisis, de la teoría psicoanalítica, porque además de ser fascinante, permite, bueno, el crecimiento personal, ¿no? Tanto en la vida privada como en el ámbito laboral, en todos los ámbitos, ¿no? de la vida, porque al final uno va generando una transformación personal que se va a repercutir en todos los ambientes donde se mueva, ¿no? Entonces quería contarles que esta ciencia, que tiene su origen hace más de 120 años, ¿no? Donde su texto inaugural fue la interpretación de los sueños en el año 1900. eh, Entre finales del siglo XIX y principios del XX se empezaron a generar, a producir todos los textos que darán ese marco teórico a esta nueva ciencia, ¿no? El precursor y desarrollador de esta teoría fue Sigmund Freud, que seguramente lo habrán escuchado nombrar, ¿no? Una persona y una teoría muy controversial porque toca elementos de nuestra vida propia, ¿no? Que nos implica de una manera directa, y eso es algo complejo, ¿no? Iremos viendo en el desarrollo de esta breve charla cómo, cómo hay cosas que va cuestionando esta teoría, que va poniendo sobre la mesa, ¿no? Y que hay veces bueno, para las personas es un poco costoso mirarlas, ¿no? Enfrentarse a ellas. Entonces, como les decía, Sigmund Freud era un psiquiatra, un médico especializado en psiquiatría, ¿no? Que empezó a interesarse por el comportamiento de las personas desde un punto de vista diferente, ¿no? Al principio, producto de su formación racionalista, ya les digo, finales del siglo XIX, donde las ciencias eran la luz, donde se buscaba toda una cosa de causa-efecto, donde había que racionalizarlo todo, donde había que encontrar explicación para todo y demás. Él partía de eso, ¿no? Partía de su formación como psiquiatra. Pero bueno, se va dando cuenta a lo largo de ese camino que las cosas hay que mirarlas desde otro punto de vista, hay que hacer un abordaje diferente. Entonces, a raíz de la colaboración con otros médicos de los que él fue discípulo, ¿no? Como Breuer, Charcot, con los que estuvo trabajando en Francia, en Alemania, en Austria, ahí fue cuando se dio cuenta, ¿no? De todo esto, se fue dando cuenta en el proceso mismo, en el camino mismo. Cuando él escribe en 1895 un proyecto de psicología para neurólogos, lo hace desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista racionalista, y busca explicaciones biológicas a los fenómenos psíquicos. E insisto, es en este camino, en ese recorrido que él hace, cómo va dándose cuenta de que hay que mirar las cosas desde otro sitio. Cuando nos muestra estos textos iniciales, también nos está enseñando el trabajo que hay que hacer, ¿no? Que hay que hacer un trabajo para conseguir las cosas, que no se hacen solas, que tenemos que ir haciendo y en el hacer se ven los resultados. Lo que hay que sí recalcar, y esto es muy importante también para entender la propia actividad científica que como psicoanalistas tenemos que ejercer, es que él estuvo muy agradecido con esos maestros, ¿no? Que fue consciente de que a partir de esas primeras colaboraciones y esas colaboraciones a escribir determinados textos puede iniciar este nuevo camino. Hay una ruptura, ¿no? Que se produce, podríamos decir, con la interpretación de los sueños en el año 1900. Y es aquí que decimos que nace el psicoanálisis, con esa escritura, con ese texto que se escribe socialmente como ciencia, ¿no? Antes de esto, todos esos textos que Freud fue produciendo para poder llegar, en realidad, para poder llegar
a la interpretación de los sueños, decimos que son precientíficos, ¿no? Serán los que generen este recorrido maravilloso. Con la interpretación, que es un libro muy famoso, pero también desafortunadamente en ocasiones mal leído o mal citado, ¿no? Se inaugura la ciencia psicoanalítica, que tiene como objeto tiene un objeto de conocimiento, tiene un método científico y tiene una técnica. Y a partir de aquí, Freud va a producir una cantidad de textos increíbles, extraordinarios, que a través del cual nos irá mostrando el funcionamiento del aparato, su constitución, el quehacer psíquico, sus complejidades. Entonces, en primer lugar, y esto se utiliza, y por eso utiliza, discúlpenme, los sueños, ¿no? Nos va a enseñar a través de los sueños, y él toma esto por algo muy, muy interesante, que es que porque soñamos todos, ¿no? Todos soñamos, y por eso inaugura su ciencia con este texto fundamental. Nos va a enseñar que el aparato psíquico funciona para todos correctamente, que no está ni fallado, ni dañado, ni atrofiado, ni le falta nada. Todos tenemos el aparato psíquico constituido porque atravesamos todos una serie de momentos, una serie de sucesos a lo largo de nuestra vida que generan la constitución del aparato. Entonces la patología nos viene a decir, la enfermedad, el síntoma, aparecerán cuando la energía psíquica se estanque, ¿sí? Cuando no fluya de manera correcta, cuando se quede detenida en alguna cuestión. Iremos desarrollando más, pero la primera pincelada que les quiero dar es que el aparato psíquico, ¿vale? Consta de una energía libidinal, ¿sí? Que está en permanente circulación, permanentemente se está intentando expresar, y si esa energía no se utiliza, no circula, no se descarga, nos encontramos con un problema, ¿sí? Y esa energía no descargada, no utilizada de una forma saludable, va a generar una angustia, una ansiedad, un trastorno de alimentación, una, eh, algún síntoma, ¿no? Que nos va a dar cuenta de que ahí tenemos que trabajar para poder desbloquear esa energía. Entonces lo interesante, porque esto es lo que nos hace únicos y a la vez da la pauta a la eficacia, ¿no? del trabajo analítico, es que cada caso es absolutamente particular. No hay dos pacientes que nos puedan contar lo mismo de una vivencia, aunque hayan estado en el mismo sitio a la misma hora, no hay manera. Cada persona es diferente, cada subjetividad es distinta, entonces eso hace que no podamos dar un diagnóstico cerrado, que no podamos dar una respuesta 100% cerrada, ¿no? Porque al final se está trabajando todo el tiempo. Decíamos que el psicoanálisis tiene, como toda ciencia, un objeto de estudio, que es el inconsciente, ¿vale? Un objeto de estudio que hasta antes de Freud no estaba contemplado, no existía, ¿no? Y hablamos no del concepto de inconsciente, que somos unos inconscientes, no. Hablamos de otra cosa, hablamos de un concepto científico, ¿no? Hablamos de otra cosa del sentido común. Para pensar el psicoanálisis hay que pensar de un modo distinto, porque estamos hablando de otro tiempo, estamos hablando del tiempo del inconsciente, que no juzga, no calcula, no mide, donde pueden convivir lo uno y lo contrario. Entonces es una forma diferente de pensarnos como sujetos. Esa fuerza que es el inconsciente, que nos comanda, que nos sobredetermina, dice Freud. Y aunque esto nos dé temor, o no podemos creerlo, ¿no? Porque hay veces que nos parece como un poco surrealista, la realidad confirma que es así, que él no se inventó nada, ¿no? Que es una realidad. Nos lo confirman los lapsus, los olvidos, los sueños, ¿no? El síntoma. Todos estos son efectos del inconsciente. Y por esta cuestión el psicoanálisis es una ciencia de efectos, ¿no? De Aprecub. Porque parte de estos efectos,
para desentrañar las causas, para conocerlas, para transformarlas, que eso es lo más importante. Y ahí radica la eficacia, ¿no? del tratamiento. Porque los efectos en muchas ocasiones no son agradables, nos inhabilitan, nos limitan y no nos permiten vivir aquella vida que deseamos, ¿no? Una vida plena. Entonces, a través de estos efectos, a través de algo tan inocuo como la palabra, podemos sustituir ese padecimiento por otra cosa que nos permita vivir mejor. Porque al final el psicoanálisis lo que viene a hacer es enseñarnos a sumar palabras, a sumar maneras de hacer, a sumar maneras de gozar. Mencionaba antes que también es una ciencia que tiene un método, ¿no? Lo habrán escuchado también mencionar en alguna ocasión, y es la asociación libre en transferencia. ¿De qué se trata esto? Vamos a ver. El psicoanalista no medica, no aconseja, no le dice al paciente lo que tiene que hacer, ni lo que está bien, lo que está mal. En definitiva, no se mete con su vida, ¿no? Lo que el psicoanalista hace es escuchar al paciente. Lo importante es que ese paciente, cuando llega a análisis, tenga ganas de transformarse, porque si no, el análisis no funciona. Que hay dos personas, en una sesión hay dos personas que tienen que trabajar. El paciente también tiene que trabajar. Porque si el paciente no quiere hablar, si el paciente se enoja, si le hace trampas al analista, ¿no? Es decir, si no cumple con el pacto analítico, no hay análisis posible. No es el momento del análisis. Entonces, la asociación libre a la que me refería antes, dice Freud, tiene que ver con llegar por ese trabajo, ¿no? Por ese trabajo analítico, a aquello que al paciente realmente le pasa. ¿Cómo llega Freud a esto? También un poco haciendo alusión a esa historia, ¿no? Que veníamos comentando, cómo fue la construcción de esta ciencia, que no es de un día para el otro, ni tiene un final, ¿no? Porque Freud va a seguir escribiendo hasta el final de su vida, a complementar cosas que ha ido componiendo. Entonces, él llega a la asociación libre, él trabajaba también con la hipnosis, ¿no? Y tratando a mujeres histéricas, ¿no? Afectadas por histeria, que los invito a leer los historiales porque no tienen desperdicio, ¿no? Son las mismas pacientes las que le piden hablar, le piden contar lo que les pasa, ¿no? Y él, que es una persona evidentemente diferente, ¿no? Para la época, las empieza a escuchar. Y empieza a darse cuenta de que hay cosas que ellas dicen que parecen nimias, ¿no? Que parecen que no tienen conexión con nada, que son irrelevantes, pero que sin embargo tienen mucho que ver con sus dolencias físicas, ¿no? Entonces, la asociación libre está vinculada con esto, ¿no? Con que el paciente hable de aquello que se le pase por la cabeza, ¿no? Todo aquello que se le pase por la cabeza, sin importar que a él le parezca importante o no, ¿no es cierto? Lo importante es eso, todo lo que se nos ocurra, que no podremos decirlo todo, dice el maestro, ¿no? Pero aún así va a haber asociaciones, ¿no? Que nos van a vincular una cosa con la otra, y ahí está el trabajo del inconsciente. El tema es que el psicoanalista, va a escuchar de un modo distinto. Entonces ahí está la clave, ¿no? Para nosotros como pacientes nos puede parecer que una cosa no lleva a la otra, que no tienen vinculación, que no tienen interés. Sin embargo, la escucha analítica nos va a dar la clave. Ustedes me dirán, bueno, sí, pero me voy con mi amigo al bar y charlo un rato y... No, pero es que no se trata de lo mismo. Y les voy a decir por qué, porque tiene muchas cuestiones que son muy diferentes, ¿no? Digo, una cosa no quita la otra, pero el trabajo en análisis no puede ser reemplazado por una charla de bar, ¿no? De un amigo. Por mucho que nuestro amigo nos quiera y por mucho que querramos a nuestro amigo. Entonces les decía, la escucha analítica está sostenida por una teoría psicoanalítica, por la formación que debe ser permanente del analista,
por el análisis del propio analista y por una supervisión de sus casos. Por una escuela como a la que pertenezco, Grupo Cero, que lo contenga, ¿no? Una escuela como Grupo Cero que tiene más de 40 años de trayectoria. Y por sus grupos de estudio, que es fundamental, ¿no? Y como dice el director de la escuela, el doctor Miguel Oscar Menaza, la escucha tiene que ser poética y la interpretación psicoanalítica. Y además de estas cuestiones ligadas a la posición, ¿no? al rol del profesional, está su imparcialidad. Evidentemente el rigor técnico y, como decía antes, el analista no evalúa ni juzga al paciente ni nada de esto. En definitiva, cada uno vive la vida que decide vivir. Lo que sí hará el analista es escuchar al paciente y le ayudará a andar y construir el camino que quiere y muchas veces teme o no se anima a construir. ¿Vale? Y la tercera pata, entonces, decíamos que tiene un objeto de estudio, que es el inconsciente, un método, que es la asociación libre, y una técnica, que es la interpretación, ¿no? En este aspecto, Freud sí que irá complejizando a través de sus escritos, ¿no? En un principio hablaba de la interpretación sola, y luego irá haciendo énfasis en que se trata de un trabajo tanto del analista como del paciente, ¿no? Donde se va a ir construyendo. Él habla de interpretación-construcción. Porque el trabajo en sesión es muy complejo, es intenso. Y el paciente debe involucrarse, evidentemente, debe colaborar y realmente en ese espacio que es su espacio, es como su oasis, ¿no? Donde se viene a encontrar consigo mismo sin prejuicios. Es a donde viene a elaborar y a construir también esa historia de deseos, ¿no? Esa cadena de deseos. Llegados a este punto, se preguntarán o me preguntarán por qué es importante o por qué es interesante psicoanalizarse. Básicamente deberíamos hacerlo todos. Todas. De hecho lo dice Freud, ¿no? Deberíamos psicoanalizarlos todos los sujetos. En principio, y me remito, por ejemplo, a la situación de la pandemia actual, ¿no? Porque compete a nuestra salud mental el psicoanálisis. Y porque el psiquismo es el responsable de muchas de nuestras enfermedades orgánicas. Decía al principio que la energía psíquica permanece en circulación, ¿no? Y que si no lo hace, se estanca como si fuera agua. Imagínense agua, ¿no? Y hace síntomas. Pues me refería a eso. Imagínense algo tan sencillo como tener una pelea con el jefe o una discusión con la pareja. Luego muchas veces de eso nos sentimos agotados, fatigados, fastidiosos, nos duele la cabeza y nos preguntamos ¿por qué? ¿No? Nos tomamos una aspirina y otra cosa. Pero claro, al final la aspirina lo que hace es silenciar el síntoma. Pero no estamos yendo al fondo de la cuestión. Si queremos descubrir qué es lo que nos irrita de esa situación, ¿no? Porque por ahí hasta nos parece una tontería, ¿no? Si lo reflexionamos nos parece una cosa que no debería de molestarnos. Entonces, si queremos desentrañar qué es eso que nos molesta, que nos perjudica, entonces la aspirina no conduce a nada, ¿vale? Ahora bien, volviendo a la situación de la pandemia, si me permiten, o a la que pasamos unos meses, ¿no? El confinamiento tan complicado de sobrellevar en algunos casos. Estuvimos encerrados en casa, solos, muchas personas estuvieron solas y muchas personas estuvieron toda la familia reunida como nunca o como en muy pocas ocasiones sucede. En una situación complicada para todos, ¿no? Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes sintieron angustia o pudieron continuar con su vida con, evidentemente, las limitaciones, ¿no? que proponía tanto el gobierno como el Ministerio de Sanidad? O pudieron estudiar, pudieron escribir, pudieron hacer algo que les produjera placer, o estuvieron todo el tiempo pensando en, ¡ay, nos tienen encerrados! Se vinieron abajo, o aprovecharon el tiempo para hacer cosas que realmente les generaron placer. Porque el psicoanálisis al final nos viene a descentrar, ¿no? Nos viene o bueno, más bien a centrar.
nos viene a centrar. Y le voy a explicar por qué. Hay en la ciencia se dice que hay 3 heridas narcisistas, ¿no? La primera es la de Copérnico, que nos vino a decir que la Tierra gira alrededor del Sol y no a la inversa, ¿no? Que no somos el centro del universo. La de Darwin, ¿no? Que nos viene a decir que no nos creó Dios a imagen y semejanza, sino que somos una especie animal que descendemos de los monos, ¿no? Y la tercera es la teoría psicoanalítica, a donde Freud nos viene a decir que la conciencia como tal, que todo aquello que creemos, que vemos, en realidad no es de fiar, ¿sí? De hecho, el sol sale y se pone, pero es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no a la inversa, ¿no? No es que el Sol está girando. Entonces, la conciencia termina siendo un órgano perceptual, igual que la vista, que el oído y demás, y aquello que nos sobredetermina es el inconsciente, ¿no? Es aquello que no podemos ver, es aquello que no podemos tocar, ¿no? Somos aquello que no podemos aprender. Entonces el psicoanálisis nos descentra porque desacredita esa conciencia, ¿no? Que funciona como si fuéramos como si tuviéramos unas gafas que nos hace ver la realidad distorsionada. Y a la vez nos centra porque nos humaniza, ¿no? Viene a interpelarnos y a decirnos que somos responsables de cada una de nuestras acciones, de cada una de nuestras palabras, de nuestros silencios, de nuestra vida, en definitiva, ¿no? Que no podemos echarle la culpa a nadie, ¿no? Que si estuvimos encerrados y no aprovechamos ese tiempo para hacer cosas, la pandemia es una realidad objetiva, sí, pero podríamos haber sacado provecho incluso del encierro. Entonces, lo que quiero decirles es que si también surgió algo como unas rispideces más intensas, como una angustia más grave, como habría que pensarlo, ¿no? Porque quizás todo eso estaba. Y lo que pasó en pandemia fue que se acrecentó, que se hizo más patente, ¿no? Porque no podíamos disimularlo. No encontrábamos esa salida a la calle que nos hacía cambiar el chip, ¿no? Entonces, a eso me refería. Por eso es tan importante el psicoanálisis, ¿no? Porque al final, insisto, nos permite mirarnos y cambiar esas cosas y transformarlas, ¿no? Es inquietante y a la vez es muy poderoso, porque es poderoso porque podemos cambiar el curso de nuestra vida, podemos cambiar la forma en la que estamos viviendo. Hay que ser muy valientes, ojo, porque para mirarse e interpelarse, cuestionarse y ver aquellas cosas que no nos gustan, ¿no? Que queremos cambiar, que por ahí, claro, venimos repitiéndolo hace 20, 30, 40, 50 años y creemos que somos así. Igual es más fácil ser así que intentar hacerlo de otra manera, ¿no? Pero quizás de otra manera podemos vivir mejor y disfrutar más de la vida, ¿no? Disfrutar más de los nuestros, de nuestro trabajo, de nuestros proyectos. Entonces, hay cosas incluso que no sabemos, no terminamos de entender por qué repetimos ciertas cosas, por qué tenemos siempre parejas que nos defraudan, por qué siempre caemos en trabajos en los que nos echan, por, ¿por qué? No lo entendemos, ¿no? Pero hay que mirarlo, porque al final eso da cuenta de algunas cuestiones que hay que revisar. Entonces, os animo a iniciar este camino, porque la verdad es que es apasionante y no hay más límites que el que cada uno de nosotros nos ponemos. Eso es algo que es así, es fáctico, es real, no hay límites, ¿no? Fracasar también es un trabajo, enfermarse también es un trabajo. Entonces, si vamos a gastar la energía en pasarla mal,
invertámosla y hagamos con esa energía cosas positivas. Al final lo más caro es la enfermedad, lo más caro es pasarlo mal, lo más caro para la salud de cada uno es estar medicados. Hay otros caminos y son mucho más saludables, ¿no? Entonces, bueno, este es un poquito la idea que les quería transmitir. Eh, yo tengo mi consulta de psicoanálisis, si les interesa podéis contactar conmigo, puedo atenderlos personalmente, online, por Skype, eh, a todas las personas hispanoparlantes, estén a donde estén en el mundo. Ahora con las nuevas tecnologías es mucho más fácil, la dinámica funciona exactamente igual, sea presencial o sea a través de teléfono. La verdad es que lo importante es hablar, lo importante es permitirse ese espacio, lo importante es permitirse la transformación, ¿vale? Así que, insisto, los animo a que den ese paso, a que se adentren en el apasionante mundo del psicoanálisis y, y les pido una cosa más, si les gustó el video, les pido por favor que le den a me gusta y que lo compartan, ¿vale? Porque como dice el maestro Miguel Oscar Menaza, si somos más, podemos ser mejores. Gracias por acompañarme este ratito y estaré encantada de responder a las preguntas que me dejéis y bueno, muchísimas gracias y un saludo.